por favor, vamos a la Universidad del Rosario, donde tenemos comunicación con el profesor Henry Amorocho. Es un profesor experto precisamente en la gran noticia del día, el presupuesto. Profesor Amorocho, buenos días. Muy buenos días, Julio, a usted y a la audiencia. Estoy atento a las inquietudes sobre el tema. Hay un desacuerdo en el presupuesto, profesor, y es normal que esa discusión se presente, pero se votó y ese presupuesto no va. La pregunta, sobre todo protegiendo el impacto que tenga esto en los mercados internacionales, es, después de esto, ¿qué podemos hacer? Muy bien, en el día de ayer se dio oficialmente la primera discusión sobre lo que se denomina la meta de gastos del presupuesto, que es una de las partes del presupuesto, Julio. El presupuesto se aprueba finalmente como presupuesto de rentas y apropiaciones el día 20 de octubre. Ayer le corresponde parcialmente aprobar la parte de apropiaciones, que es lo que define cuántas rentas se necesitan para financiar esas apropiaciones, que son los mismos que las autorizaciones de gastos. El monto del presupuesto que colocó el gobierno a consideración del Congreso en la primera votación no logró pasar. En comisión de Senado no pasó y también no pasó definitivamente con el grueso de la población, y el monto de gastos sugerido por el gobierno no pasa. Se pusieron a consideración otras opciones, una del mismo presidente del Senado por un monto de 511 billones, en el cual no se considera una ley de financiamiento a manera de reforma tributaria que había presentado el gobierno, y otro monto de 499 billones de pesos que también dejan por fuera la ley de financiamiento. En ese sentido, entonces se suspendió la sesión y quedó para hoy a las 9 de la mañana. ¿Qué sucedería sobre ese sentido, sobre esa manera de actuar? Lo que sucede hasta ahora es que el monto de presupuesto se votaría, si se llegara a votar, que es lo más lógico que se tenga que hacer, porque esto es un procedimiento reglamentado por la Constitución Política y por la ley. Sería un presupuesto, un monto del presupuesto de gastos mucho menor al que propuso el gobierno, y por lo tanto no se necesitaría la ley de financiamiento. Es decir, la ley de financiamiento moriría porque el proyecto de reforma tributaria que se acaba de radicar hace 2 días se radicó como ley de financiamiento para lograr equiparar las rentas para financiar los gastos, porque el mismo gobierno reconoció que el presupuesto estaba desfinanciado en 12 billones de pesos. Si usted dice que se tiene que votar un monto de gastos mucho menor, pues lo que nos han dicho desde Hacienda es que ellos se van a mantener en esos 523 billones, pero entonces la recomendación o lo que se esperaría entonces es que el gobierno sea sensato, ceda y apoye una disminución de ese monto que plantearían los congresistas. ¿Eso sería el camino que usted ve viable? Luisa, hasta el momento, y dadas las votaciones, básicamente queda sin opción la posición del monto de gasto de 523 billones. Como esto se trata de un debate, sí, mientras esté el estudio y el debate antes de la definición, desde luego lo que está haciendo el gobierno es colocar a consideración. Quien decide realmente el monto del presupuesto es el Congreso de la República, y en cabeza de él está. Entonces, de pronto, ya dada esa línea
lo que toca es básicamente tener, como usted lo dice, la sensatez de hacer una discusión de un proyecto que quien decide, quien es el director de la economía, que es el Congreso de la República, tal y cual como lo define el artículo 334 constitucional, está considerando que no es viable ese monto de 523 billones, entonces la discusión cambiaría. El gobierno, desde luego, ha dicho que él se sienta sobre la base de los 523 billones, pero el Congreso no lo ha considerado porque piensa que hay algunas dificultades que no permiten en el momento considerar una ley de financiamiento como posibilidad de financiar efectivamente el presupuesto, porque no considera oportuno esa presentación y que se debería quedar en 511 billones de pesos o en 499 billones de pesos. Entonces la sensatez daría ahí, bajando ese monto de presupuesto, a que quienes están discutiendo el presupuesto, el que lo presenta a consideración y el que lo aprueba, indiscutiblemente hicieron un ajuste, y ese ajuste sería por el lado del gasto. Y quiero recordar algo: el trámite del presupuesto sigue así el gobierno no esté de acuerdo con los 523 billones de pesos, porque con los 511 billones de pesos o con los 499 billones de pesos, Luisa, o con una opción que ya va a entrar ahorita, que es otra de 517 billones de pesos. Amén de eso, el trámite sigue y sigue hasta el 20 de julio. Solamente hasta el 20 de julio, si no fuese aprobado el presupuesto por el Congreso, desde luego hasta ese día tendría el gobierno la opción de expedir por decreto el presupuesto, pero antes no. Este es un procedimiento que sigue. Ahorita siguen las sesiones básicamente para considerar el presupuesto sobre una base de un monto de gasto menor que al que el gobierno básicamente se ciñó, que es el de 523 billones de pesos. Pues, profesor Henry Amorocho, desde la Universidad del Rosario, muchas gracias por su análisis, muy amable. Una feliz mañana.